Les damos la bienvenida a esta nueva charla online. El tema que nos convoca en este momento es lactancia materna en tiempos de COVID-19, algo bastante contingente. En esta ocasión tenemos el honor de contar con Cecilia Sepúlveda. Cecilia Sepúlveda es nutricionista, de la Universidad de Concepción, magíster en Nutrición y Alimentos, mención Pediatría del INTA Universidad de Chile, y hoy también candidata a doctora en Nutrición y Alimentos también, y se me olvidaba comentar también que es magíster también en Bioética de la Universidad del Desarrollo. Adicionalmente es la actual presidenta del Colegio de Nutricionistas de Chile. Por lo tanto, tenemos una tremenda exponente hoy en día. Quisiera recordarles también que en el icono de al medio, donde están las preguntas, pueden ir dejando todas las preguntas que ustedes tengan, y las vamos a ir resolviendo al final de la charla. También les vamos a dejar una encuesta de satisfacción para que puedan ir dejando todos sus comentarios respecto a esta charla, y todas sus sugerencias también. Así que bueno, bienvenida Cecilia, te dejo ahora a cargo de tu charla. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, Ustedes saben que pueden contar conmigo en lo que sea necesario, porque además yo soy docente de vuestra casa de estudio, nuestra casa de estudio. Bueno, como les mencionaba, yo voy a hablar de lactancia en tiempo de COVID, qué ha pasado y qué pasa con la lactancia, y también en realidad, ¿qué es lo que se pierde un lactante, un recién nacido y su madre y la sociedad si no impulsamos la lactancia materna? Como dice la diapositiva ahí, para el bebé la leche materna es un derecho, da lo mismo si izquierdo o derecho, pero un derecho para ellos, y la verdad es que con el COVID ha sido bastante amenazada la lactancia materna. El año 95, la UNICEF junto con la OMS generaron una declaración, que es la Declaración de Innocenti, en la cual se dan cuatro puntos en particular que aseguran la lactancia materna, en la cual los países deberían asegurar la lactancia materna para los niños, y en la que reconoce que la leche materna es la nutrición ideal para los niños porque es saludable y contribuye a un desarrollo, y que además contribuye a una sociedad más sana. Eh, Chile adscribe a esta declaración de Innocenti y el año 2005 la ratifica. Por lo tanto, nosotros como país estamos bajo el paraguas de la protección de la lactancia materna desde la UNICEF. Y por eso que nosotros también tenemos la Semana de la Lactancia Materna y adscribimos a todo, digamos que a todos estos principios que de alguna forma la estimulan, la promueven, la respetan. Como ustedes saben, han generado varias leyes de protección a la lactancia materna que tienen que ver justamente que responden con estos tratados internacionales. A la vez, ahora, como todos sabemos, ¿cierto?, apareció este COVID, que lo que sabemos y que cada día vamos sabiendo más cosas porque era algo súper nuevo que no sabíamos mucho. Lo que sí sabemos hasta ahora es que es una zoonosis que fue transmitida por un murciélago, y la verdad es que parece que no era un murciélago nomás, parece que podría haber sido incluso un tipo de serpiente, pero se le echó la culpa a los pobres murciélagos y que ellos son vectores muy sanos para el medio ambiente. Y este murciélago se supone que contaminó por heces o la orina, contaminó el alimento de un mamífero o de un animal que fue consumido, que tuvo contacto con un humano, y este humano fue el vector final para la transmisión de este coronavirus, porque hay más coronavirus, ¿ya? Los coronavirus son 4 y 3 afectan a los humanos y todos son productos de zoonosis. Ahora, lo que ha pasado hasta ahora, los que han habido ya, porque ya hay casos de otros COVID, ¿cierto? El SARS-CoV, que
genera un síndrome respiratorio agudo grave. Está el otro, el MERS-CoV, que es causante de un síndrome respiratorio de Medio Oriente, de Oriente Medio. La verdad es que se le puso este nombre porque no salió de las fronteras del Medio Oriente, quedó como ahí resguardado. Y este es el que tenemos nosotros ahora, que es el SARS-CoV-2. Y este es el causante de la enfermedad por coronavirus, que sabemos también que es de alta contagiosidad y de transmisión aérea. Ahora, la verdad es que no tiene una contagiosidad más alta que una influenza, por ejemplo. El problema es que en algunos grupos de riesgo generaría complicaciones graves, y es lo que nosotros estamos viendo. Y es altamente, o sea, como es de alta contagiosidad, rápidamente se expandió. Eso es lo que sabemos nosotros hasta ahora. Ahora, hace un par de días atrás, se analizó el ADN, el ARN en realidad, del COVID que estaba en Magallanes y se encontró que mutó. Entonces, esto es conocimiento nuevo. Antes, o sea, yo estoy hablando de antes, hace 3 semanas atrás, que tampoco es tan antes, 3 semanas, un mes atrás, todos teníamos claro que el COVID se transmitía por las gotitas de saliva y que podía quedar en superficie. Lamentablemente, ahora se ha visto que este COVID de alguna manera tiene un encapsulamiento que le permite estar mucho más tiempo y además le permite estar en el aire. Entonces, podría ser más peligroso. Y eso es lo que ha explicado el aumento de casos en Magallanes. Eso es lo que sabemos y cada día vamos aprendiendo un poco más. Es altamente contagioso, como yo les decía, y acá se ven las cifras y es de rápida expansión. Y sobre todo es de rápida expansión, también tiene que ver con que haya saltado de un continente a otro, también tiene que ver con la globalización que existe en este momento. Recordemos que la gripe española, la verdad es que afectó más que nada a un continente. La peste negra afectó más que nada a un continente, porque en ese tiempo la verdad es que como mucho había una carreta. Ahora no, la verdad es que ahora en un mismo día tú puedes estar en un continente y luego pasar a otro. Y eso es lo que aumentó en escala logarítmica, digamos, los contagios. ¿Cómo se transmite? Hasta 3 semanas atrás teníamos clarito cómo nos contagiábamos, ¿cierto? Y por eso que las medidas preventivas son tan importantes. El autocuidado es absolutamente importante. O sea, acá nosotros tenemos que evitar nosotros contagiar y ser contagiados. ¿Qué mejor? El uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos. Y ojalá evitar contacto con personas de alto riesgo, adultos mayores, personas obesas, personas que tengan más de un factor de riesgo. Ahora, una de las primeras preocupaciones que nació con el COVID fue que qué pasaba con las embarazadas y con los recién nacidos. En el momento en que la OMS, que fue el 11 de marzo del 2000 de este año, declaró al COVID como una pandemia, uno de los puntos de mayor preocupación fue este grupo, porque es un grupo de alto riesgo. Y no se sabía nada. No se sabía si se podía transmitir a través de la barrera fetoplacentaria, no se sabía si se podía transmitir vía la leche materna. Entonces, la verdad es que como no había mucha información, nos fue pasando esto, porque quedamos pensando, no hay conocimiento o sea, en ese momento se sabía que se transmitía solamente por vía aérea, pero no sabíamos qué pasaba, por ejemplo, con las embarazadas, que estuviesen contagiadas. No sabíamos qué pasaba con la leche materna, entendiendo que la leche materna es producida en las glándulas mamarias por traspaso de sangre y componente osmótico. Entonces, la verdad es que quedamos así mismo como el Minion, porque a uno le preguntaban, oye, ¿qué crees tú? No había evidencia. La verdad es que a marzo no había evidencia. Habían pocos casos. En marzo, si consideramos China, consideramos Corea, que fueron las zonas de primeros casos, habían 9 casos de mujeres embarazadas, que no era tanto. Que en realidad mujeres embarazadas que estuvieran en la parte final del embarazo, en donde iban a dar a luz. Entonces, la verdad es que no sabíamos mucho, se empezó a estudiar, se empezaron a ver los mecanismos de transmisión,
se empezaron a analizar las muestras de leche materna. Eso, quedamos ahí, todos, o sea, no había cómo, era una incertidumbre de saber y era una preocupación entendiendo que la lactancia materna es un tremendo beneficio. El tema es que no sabíamos si esa lactancia materna también podía ser un tremendo riesgo, que podía ser un tremendo riesgo porque no teníamos evidencia. Y cuando uno trabaja en salud y no hay evidencia de alguna intervención, de algún tratamiento, alguna sintomatología, factor de riesgo, etcétera, uno siempre toma una conducta expectante, o sea, de vigilancia, como de resguardo. Entonces, ¿qué es lo que uno veía en los equipos? Algunos equipos separaron a la madre de los niños en el momento nacía, se separaban de habitación inmediatamente, sin mayor apego. Otros permitieron el apego por un poquito, la mamá le podía dar un besito al niño y se lo llevaban, pero podían estar en la misma habitación. Podían estar en la misma habitación a ciertas distancias. En algunos no se permitió la lactancia materna y otros mantuvieron una conducta muy natural, tomando los resguardos. Solamente el papá podía ingresar, nadie más podía ingresar al momento del parto. Se prohibieron las visitas y se trató de tener a la puérpera el menos tiempo posible en la institución de salud. Pero sí permitieron un apego inmediato. La primera media hora sabemos que es esencial para generar los mecanismos de lactancia materna, ¿cierto? Sobre todo cuando uno pasa de una fase de calostro a leche. Entonces ellos permitieron, la verdad, el apego y la lactancia a libre demanda y el colecho además. Entonces, esto es lo que uno encontró en lo que había en la evidencia internacional. Todas estas conductas. Y ahí uno quedó viendo qué hacemos, qué no hacemos, y en Chile pasó exactamente lo mismo. Hubieron neonatologías que prohibieron la leche materna, hubieron pediatrías en las cuales no se dejaba que la madre diera leche materna ni extraída ni de pecho directo. Otras pediatrías hasta ahora lo hacen, solamente permiten la alimentación por pecho directo y no de leche extraída, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de la lactancia materna y qué nos permite también el defender la lactancia materna con COVID incluso? Es que cuando uno va mirando hacia atrás y empieza a revisar la literatura, la evidencia es irrefutable, la verdad. O sea, no podemos decir que no genera una protección. Esto es un metaanálisis viejo, es del año 2003, lo quise mostrar solo para ver que esto es de hace muchos años, que hay una tremenda claridad de que la lactancia materna es un protector de la enfermedad respiratoria. Es tan protector que el niño que en el momento de nacer es alimentado con leche materna y se mantiene con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, tendría un riesgo, un 87% menos de riesgo de tener enfermedad respiratoria. Y cuando nosotros analizamos para más tiempo, ¿cierto? Hasta 36 meses, 24 meses, la verdad es que también se va manteniendo el efecto protector. Por lo tanto, no podemos decir que no tiene un efecto protector. Y cuando vamos revisando literatura un poco más nueva y además incluimos a los grupos de riesgo, que ellos vendrían siendo los prematuros, la verdad es que la lactancia materna, incluso en prematuro, incluso por 9 meses, cuando lo comparo con nada de lactancia materna, protege en un 72%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 10 recién nacidos alimentados con lactancia materna, solamente 3 de ellos van a tener una enfermedad respiratoria. Y por el contrario, si yo tengo 10 recién nacidos alimentados con fórmula láctea, 7 de ellos van a enfermar. Por lo tanto, el factor protector es bastante alto, sobre todo de enfermedades infecciosas respiratorias. Ahora, ¿qué pasa con las otras enfermedades? Uno toma la evidencia disponible, ¿cierto? Y va analizando qué pasa con esto. Acá lo que se hizo fue buscar estudios de alta calidad, ¿cierto?
que fueran una buena evidencia, que dieran confianza de que los resultados realmente podían ser replicados y que podíamos llevarlos a la población general. Y que se vio de esto, que de 5 artículos, 4 evidenciaban que disminuían los episodios de infecciones gastrointestinales, o sea, los episodios de diarrea. 6 de 8 estudios protegían contra otras infecciones gastrointestinales y 13 de 16 protegían contra infecciones respiratorias. Y todos los estudios decían que esto era dosis dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más lactas, mayor protección le da a tu hijo y que de alguna manera, aunque tú des poca lactancia materna, vas a generar un efecto protector igual. Entonces acá no podemos tampoco demonizar, digamos, a quienes no pueden dar lactancia materna, sino que al menos sea un poco lactancia materna, ya esto va a tener un efecto protector. Ahora, ¿qué pasa con las alergias? Las alergias en Chile y en el mundo han aumentado cerca de un 70%, las alergias en niños, ¿ya? En adultos me parece que también han aumentado, pero en niños efectivamente, sobre todo, por ejemplo, la alergia a la proteína leche vaca o alergias múltiples han aumentado cerca de un 70% y esto ha sido secular. Mientras más disminuyen las muertes por infección, más aumentan las alergias. Y lo que se ha visto también es que la lactancia materna protegería de alergias. Efectivamente, tendríamos menos posibilidades de ser alérgicos si hemos sido más alimentados con leche materna. Incluso cuando nosotros queremos sensibilizar, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, yo soy alérgica al maní y estoy embarazada, yo debería comer, perdón, lo digo al revés. Si el padre de mi hijo es alérgico al maní, yo debería comer maní con mayor razón para proteger a mi hijo. Y ahora les voy a explicar por qué. En esta diapositiva era solamente para mostrar que la verdad protege hasta los 18 años incluso, ¿ya? Esto yo creo que es súper práctico porque nos sirve a todos. Entonces, si el padre de mi hijo es alérgico al maní, yo debería dar lactancia materna comiendo maní también y durante el embarazo, porque eso evitaría que mi hijo tuviese alergia al maní, ¿ya? Este es un estudio bien bonito en donde se tomaron 545 mujeres embarazadas y que tenían antecedentes de alergia. Ella no era alérgica, pero la pareja o el papá del niñito era alérgico o había familia, ¿ya? Entonces lo que se hizo, se separaron grupos. A un grupo de embarazadas durante el embarazo comió maní, durante la lactancia comió maní y al niño se le dio maní a los 5 meses. Otro grupo, la mamá comió maní durante embarazo y lactancia y al niño no se le dio maní en ni un momento después de la alimentación. Otro grupo, la mamá nunca comió maní, pero al pequeñito se le dio maní. Y un grupo control que no hizo nada, ¿ya? Entonces, ¿qué se vio? Que al analizar a los niños luego, quienes habían tenido menos alergia eran justamente este grupo de pequeñitos que sus madres habían comido maní durante la lactancia y durante el embarazo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque cuando tú consumes un alergeno durante el embarazo y durante la lactancia, estás haciendo una exposición pasiva a tu hijo y le estás generando una serie de inmunoglobulina. Y cuando es del embarazo, mejor todavía. Y esto reduce el riesgo de generar alergias alimentarias. Entonces, lo peor que uno puede hacer en una mujer que no es alérgica es restringir alimentos pensando que pueden ser alérgicos, ¿ya? Ahora, de esto yo le hablaba, ¿cierto?, del punto de vista de infecciones, del punto de vista alergia. Ahora, ¿qué pasa con la obesidad? Acá hay evidencia, esto es un estudio muy bueno, prospectivo, en donde se analizó, se tomó un grupo grande de niños
y se analizó cómo había sido la alimentación en la etapa de hospitalización, o en la etapa de, digamos que del posparto inmediato. Entonces se comparó a los niños que durante esta etapa de posparto se les dio fórmula, además de lactancia materna, a los niños que estuvieron siempre con lactancia materna y a los niños que estuvieron siempre con fórmula. Y se compararon a los 12 meses. ¿Y qué encontraron? Encontraron que la línea amarilla, ahí es lo que yo les voy a contar aquí, ahora. Encontraron que aquellos niños que recibieron fórmula desde el postnatal, pero que a los 3 meses tenían alimentación parcial, quiere decir que con fórmula y con lactancia materna, a los 3 meses tenían un 40% más de riesgo de ser obesos o sobrepeso, y que aquellos niños que nunca recibieron lactancia materna tenían doble de riesgo de tener sobrepeso, ¿ya? Y esto, cuando se fue a evaluar al año de vida, se encontró un resultado similar. O sea, que los niños que nunca tuvieron lactancia materna tienen un riesgo doble de tener obesidad, y que aquellos niños que habían sido amamantados incluso por menos de 6 meses también tenían más riesgo. Y lo otro es que se vio que aquellos niños que durante estos días, estos hasta 5 días postnatales que pueden estar hospitalizados, dependiendo del parto, ¿cierto?, las complicaciones, aquellos niños que en ese momento le dieron fórmulas lácteas presentaban alteración de la microbiota a los 3 meses, y que estos niños eran más obesos, ¿ya? O sea, es tan así en la influencia de la lactancia materna, y es tan importante que estos recién nacidos logren tener el calostro de su madre, que los protege a largo plazo de obesidad. Entonces, ¿qué tiene que ver la microbiota acá? La microbiota tiene un rol muy importante en el desarrollo de obesidad también, porque maneja todo lo que tiene que ver componente inflamatorio. Si tú tienes una microbiota sana, tu sistema inmune va a ser más sano, y la obesidad también tiene un componente inflamatorio. Por eso que el COVID es tan peligroso para las personas obesas. Por lo tanto, si tú tienes una microbiota sana, este componente inflamatorio va a ser mucho menor, y tu posibilidad también de ser obesa va a ser mucho menor. Ahora, ¿cómo se explica esto? Se explica por la ruta enteromamaria. Cuando la madre tiene una buena microbiota, incluso en cualquier mamá, la microbiota, ¿cierto? Estas bacterias que son bichitos, bacterias buenas y bacterias malas, ojalá que tuviéramos muchas bacterias buenas, porque te mejora la microbiota, están en el colon, ¿ya? Y además pueden que anden por ahí entre medio del intestino. Pero ¿qué es lo que hacen ahí estas bacterias buenas? Estas bacterias buenas estimulan la producción de inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas nos protegen de las enfermedades. Es nuestra barrera contra virus, contra bacterias, ¿ya? Ahora, estas inmunoglobulinas y algunas de estas bacterias buenas, ¿cierto?, van a llegar a la mama de la mamá y van a traspasar la barrera endotelial y van a terminar en la leche materna. Entonces, esta inmunoglobulina y estas bacterias buenas que en la madre protegían tejido pulmonar, protegían tejido gastrourinario, también va a llegar al niño, ¿ya? Entonces, la verdad es que la ruta enteromamaria ya está probada y tenemos claridad que la microbiota de la madre se asocia a la microbiota del niño. Y como yo les contaba, que mientras más sana sea nuestra microbiota, mientras más bacterias beneficiosas tengamos, menos riesgo de obesidad y menos riesgo de enfermar. Y para los lactantes pasa exactamente lo mismo. Y está muy descrito y está muy claro que los niños con lactancia materna tienen otra microbiota, que es mucho más beneficiosa. ¿Por qué? Porque la leche materna contiene elementos que no son nutrientes, pero que son contenido vivo. La leche materna contiene algunas cepas como lactobacilo, contiene además inmunoglobulina, que esto permite potenciar la microbiota de la guagüita, permite que este colon donde están estas microbiotas se desarrollen las bacterias beneficiosas.
Si ustedes comparan el gráfico donde aparece, dice leche materna, y el gráfico donde dice lactantes con fórmula, y ven la bifidobacteria es muy buena, ¿ya? Es una de las bacterias que nosotros debemos estimular. ¿Por qué? Porque esta bifidobacteria es como que genera como el combustible para las otras bacterias benéficas. Y si ustedes ven la cantidad que hay en un lactante con leche materna versus la cantidad que hay en un niño con fórmula, es muy distinto. Y desde ahí es que estamos seguros que todo lactante con leche materna tiene una microbiota que lo protege al corto y al largo plazo. Ahora tenemos otro grupo de riesgo, que son estos pequeñitos, exquisitos, que son los prematuros. Y como yo les mencionaba al principio, lamentablemente durante un tiempo, y todavía está practicándose, por el COVID se está limitando el ingreso a las mamás a los lactarios para extraerse leche, se está limitando el uso de los bancos de leche también. ¿Y esto qué hace? Limita que estos prematuros sean alimentados con leche materna. Entonces, imagínense todos los beneficios que tiene para un recién nacido a término. Imagínense el beneficio que puede tener para un prematuro. Además de los beneficios de obesidad, ¿cierto?, de sistema inmune, tienen otros beneficios. Por ejemplo, el que el prematuro huela la leche de su madre lo calma, evita evita el llanto. ¿Qué pasa con los prematuros, sobre todo los más chiquititos? Cada vez que lloran, gastan más energía y eso dificulta la ganancia de peso. Entonces, ¿qué mejor que tener algo que es la leche de la madre, que el mismo olor calma a este recién nacido? Los pequeñitos que son alimentados con fórmula, los prematuros que son alimentados con fórmula, sí ganan más peso que los que son alimentados con leche materna cuando son prematuros, pero eso no significa que sean más sanos. De hecho, cuando nosotros lo analizamos a los 5 años, no hay ni una diferencia en desarrollo neurocognitivo, que es una de las cosas que nos preocupan de los prematuros. Y cuando nosotros miramos a largo plazo, la fórmula láctea aumenta en un 87% el riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 10 prematuros con fórmula, 8 van a desarrollar enterocolitis necrotizante, versus si yo tengo 10 prematuros con lactancia materna, 2 van a desarrollar enterocolitis necrotizante, que es uno de los fantasmas de la neonatología, porque genera complicaciones a largo plazo como intestino corto, por ejemplo. Entonces, si lo podemos evitar a través de la lactancia materna, algo que tenemos que evitar de todas maneras. Y cuando nosotros analizamos a estas guaguitas pequeñitas, ¿cierto? Pero ya crecieron, las seguimos hasta los 6 años, ¿cierto? También vemos que los niños que fueron alimentados solamente con fórmula láctea tienen mucha más grasa en la guatita abdominal que aquellos prematuros que nunca tomaron fórmula láctea. ¿Y por qué menciono la grasa abdominal? Porque la grasa abdominal es la que a nosotros nos enferma, es la que a nosotros nos pone diabéticos, hipertensos, dislipidémicos. Entonces, ¿qué significa que un niño a los 6 años tenga la grasa abdominal aumentada? Significa que si no controlamos la alimentación de ese niño, ya tiene un factor de riesgo y que se va a perpetuar. Entonces, es algo que nosotros debemos tener siempre acá en la mirada cuando vamos a hacer una prescripción en neonatología y en los lactantes. Y también vemos que el colesterol es distinto en un niño alimentado con fórmula. Y esto tiene que ver porque la leche materna tiene otro patrón de comportamiento, tiene otro tipo de grasa, tiene hormonas, tiene enzimas que mejoran el perfil metabólico del niño. ¿Y por qué es tan importante en los prematuros? Porque los prematuros se comportan de otra manera. Ellos ganan más grasita cuando ganan peso, por lo tanto yo, con mayor razón, los tengo que proteger con la lactancia materna. Esto es lo que yo les estaba contando. Finalmente, que a los niños alimentados con fórmula prematuros a los 6 años tienen más factores de riesgo. Entonces, la verdad es que mi intención es dejar súper claro los beneficios de la lactancia materna, por qué la tenemos que apoyar,
por qué la tenemos que promover y por qué las políticas públicas deberían apuntar a mejorar los índices de lactancia materna. En Chile, antes de promulgarse la ley del postnatal de 6 meses, a los 3 meses al mes de vida, solamente el 56% de los recién nacidos tenían lactancia materna. Ahora estamos en el 76%. Y a los 6 meses también ha mejorado la cifra. Entonces, por eso que las políticas públicas son tan importantes para la prevención, sabiendo que esto se va a mejorar más adelante. Ahora, ¿qué tiene que ver con el COVID? Mucho, ¿ya? Mucho, sobre todo ahora que sabemos todos estos beneficios, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a saber los beneficios y empieza a entender que la leche materna no es un riesgo para el COVID, pasa lo de los Minions, pues uno se pone súper contento. Ahora, ¿qué sabemos de la leche materna? Que no tiene nada que ver con COVID, ¿ya? Eso es lo que tenemos súper claro, que en general los contagios. Esto es un estudio que apareció en abril, ¿ya? En abril de este año, de COVID. Entonces, hasta abril de este año, los contagios de guaguitas, digamos que de recién nacido, había sido por brote en racimo, ¿ya? Dentro de la familia. O sea, alguien fue a ver a este recién nacido y lo contagió. Y el otro caso era cuando la madre estaba infectada y no se tomaron las medidas de precaución y ahí se contagió el recién nacido. Pero no se ha visto nada de la leche materna. En 9 estudios con 114 madres, en ninguno de ellos se probó la transmisión por leche materna. Y la verdad es que la evidencia era bastante contundente y lo que la OMS y la UNICEF dijeron es que no, o sea, no prohíbas la lactancia materna, estimúlala. Porque ¿qué es lo que pasó? A nivel de varios continentes existe el código de comercialización de los sucedáneos, ¿ya? Y resulta que en muchos países, dado esto del COVID, dijeron, ¿saben qué? La industria, digamos, de las fórmulas lácteas, dijeron, es mucho más seguro hacer fórmulas lácteas que darle leche materna. Y llenaron de propaganda, llenaron los estantes del supermercado, vamos dando muestras de leche, pero resulta que ahí estaban transgrediendo el código de comercialización que había sido estimulado por la UNICEF y la OMS allá por el año 91, me parece. Entonces, la verdad es que ahí tomaron parte y la UNICEF puso una posición súper firme en donde nosotros, sobre todo los profesionales de salud, debemos estimular la lactancia materna. Y la evidencia que había era que al analizar a 2 mamás, ya acá tenemos las cifras de COVID de 2 mamás en leche. ¿Qué es lo que se veía? Se veía que en esa madre que le extrajeron leche y que era sospechosa de COVID, si ven los circulitos, en ambas gráficas se analiza el valor de COVID, de ARN dentro de la leche materna. Pero a donde dice madre número 1 era el control, era una madre que no tenía riesgo, nunca tuvo COVID. El otro, que dice madre 2, era una mujer que estaba con COVID positivo, ¿ya? Le sacaron leche y analizaron la presencia de COVID. Y lo que se vio es que el COVID en la madre, esta mamá fue a tener su guagüita y ella ya estaba contagiada. Entonces, ¿qué se vio? Se vio que la leche, la concentración de ARN del COVID, o sea, la marca genética del COVID, lo tuvo más alto el día 12 del contagio, que coincide con digamos que con la mayoría de los síntomas, y que luego la concentración fue bajando. Pero también, ¿qué se vio? Que a medida que la concentración de COVID en la leche materna aumentaba, la concentración de inmunoglobulina anti-COVID aumentaba. Cuando nosotros vemos el gráfico, porque está el gráfico A, el gráfico B, el B, ¿ya? En esta madre lo que se vio es eso, a medida que pasaban los días, a medida que hacía más síntomas, en su leche había más anticuerpos contra el COVID. Había más inmunoglobulina A, había más inmunoglobulina G. Por lo tanto,
la leche materna con este anticuerpo es una vacuna para este recién nacido. A pesar de que pueda tener el virus, que el virus lo puede tener por la forma de extracción, genera anticuerpos la mamá. Y estos anticuerpos que la mamá generó para defenderse ella de la infección son traspasadas a la leche y el niño las toma en la leche. Por lo tanto, esta leche es una vacuna que protege a estas guaguitas, ¿ya? Ahora, como para que me crean, en realidad, esto también se hizo varios estudios. Hay varios estudios de esto y las muestras no son tan grandes porque tampoco son tantos los casos, ¿ya? Acá se sacó leche de madres con COVID también. Y lo que se vio efectivamente es lo que yo les estoy contando, que en todas las muestras de leche estaban las inmunoglobulinas presentes y que las inmunoglobulinas iban de la mano del ARN del COVID. Y ojo con el ARN del COVID, porque puede que se desarrolle o no. Mi perro, teletrabajo. Cállese. Entonces, la verdad es que tenemos que decir que simplemente la leche materna en las madres con COVID es una vacuna y que el anticuerpo se mantiene en el tiempo. ¿Quién puede sacar al perro? Acá hay evidencia más contundente. Me voy a poner más cerca el micrófono porque le dio un ataque de ladrido al perro. En donde se analizaron, acá les voy a mostrar mejor, 340 registros, 303 registros de leche de madres sin COVID y 37 con, ¿ya? ¿Y qué se encontró finalmente? Acá les voy a mostrar lo que se encontró. Se encontró que hubieron 77 niños con casos confirmados de COVID. Se tomaron a 77 niños y de estos 77, 19 tenían COVID. 19. 14 recién nacidos y 5 lactantes. ¿Y qué se encontró de la leche de las mamás? Que de las 68 muestras tomadas, 9 de las muestras tenían ARN para el COVID, pero que también habían negativos. O sea, esto significa que a pesar de que habían mamás COVID positivo, no en todas las mamás había ARN de COVID en la leche, ¿ya? Y eso va a depender de la sintomatología. Pero se confirma nuevamente que no hay evidencia de que podamos transmitir el COVID a través de la leche materna, porque puede que esté como puede que no esté. Y lo que está claro, que en las madres que estuvo el ARN en la leche materna es porque hubo algún contagio al momento de extraer la leche materna. Y que la verdad es que se necesitan bastante más datos. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es esto, recomendar, proteger, promocionar la lactancia materna. El MinSal sacó estas recomendaciones este año en julio, en donde separa según síntomas. Entonces, ¿qué dice el MinSal? Que en las mamás con COVID positivo, pero asintomática, recordemos que hay un buen grupo de gente asintomática. De hecho, al parecer, es mucha más la gente asintomática que la asintomática, por suerte. Entonces, en la mamá con COVID positivo, lo que se recomienda es solamente en las EPP, el equipo de protección personal. Es la mascarilla, buen lavado de manos, ¿cierto? Pero piel con piel igual con el recién nacido, lactancia materna en la primera hora de parto, lactancia materna directa. O sea, la verdad es que incluso alojamiento conjunto. Eso sí, que el alojamiento conjunto, ojalá que la guagüita 1 metro de distancia. Entonces, pero que cada vez que el niño tenga hambre, la madre lo alimente. O sea, acá no se está hablando de separar piezas, no se está hablando de no lactancia materna, sino que de mantener la lactancia materna y simplemente con las medidas de protección. Pero si nosotros vemos las recomendaciones de la OMS, son muy similares porque se basaron en las recomendaciones de la OMS. ¿Qué pasa con las mamás con sintomatología moderada severa?
En estas mamás no se recomienda el piel a piel, porque la posibilidad de contagio es mucho más alta para el recién nacido y también tiene que ver con el estado general de la madre. Pero ojalá que haya piel con piel, pero de otra figura significativa, el papá, un hermano, una tía, quien sea que esté que está acompañando a la mamá, pero la idea es que el recién nacido no pierda el estímulo del piel a piel, porque tenemos que recordar que estos recién nacidos nacen con cortisol alto, porque están naciendo, ¿cierto? Se asustan de nacer, y el piel a piel los calma, estimula el control de temperatura y echa a andar este periodo de adaptación extrauterino. Entonces, ojalá piel a piel con otra figura significativa, eh, manteniendo con las medidas de protección, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la lactancia durante la primera hora? Esto depende de la condición de la mamá, ¿ya? Si la mamá puede, debería hacerlo con las medidas de protección adecuadas, si la mamá puede, ¿ya? Si la mamá no puede, debe ser extraído el calostro. Debe ser extraído el calostro. Y el calostro debería ser dado de alguna manera que no sea con chupete, que no sea con mamadera. ¿Para qué? Para que la succión de eglución de este recién nacido no se vea alterada por una confusión de pezón y que cuando el niño después vaya a tomar pecho directo de su madre, la muerda, haga fisura, sino que evitar esa confusión que en términos técnicos uno lo llama una disfunción motor oral, ¿cierto? Producida por un chupete. Pero que debe aprovechar el calostro, porque ese calostro, imagínense si en una mujer sana ese calostro tiene carga de inmunoglobulina, tiene carga de anticuerpos. Imagínense en una mujer con COVID. Además, tiene una carga de anticuerpos contra el COVID, ¿ya? Eh, la verdad es que también se recomienda, en este caso, solo en este caso, cuando la madre está con síntomas moderados severos, pueden ser separados de habitación por seguridad del recién nacido, pero a la madre se le debe estimular la extracción de leche por lo menos cada 3 horas para evitar que deje de producir. Recordemos que la producción de leche depende del estímulo de succión y el extractor lo imita de alguna manera, ¿ya? Porque acá no es que la leche materna la va a producir igual, aunque esté enferma, aunque no tome agua, aunque sea delgadita, va a seguir produciendo la leche materna, porque la producción depende del estímulo y de la prolactina. Y y que salga la leche va a depender de la parte emocional de la mamá también. Entonces, ojalá mantener una extracción al menos cada 3 horas, cosa de que el proceso de lactogénesis se mantenga, ¿ya? Y el alojamiento conjunto no se recomienda cuando hay síntomas moderados y severos, porque cuando hay síntomas, la carga viral. ¿Cuál es la diferencia entre un asintomático y sintomático? Que el asintomático tiene una carga viral menor, en donde su sistema inmune es capaz de darle la pelea. En cambio, en el sintomático, la carga viral es mucho más alta, por lo tanto, el toser, la carga viral que vaya digamos que en esta mucosidad va a ser mucho más alta. Ese es el problema. Entonces, según el síntoma, si tenemos síntoma asintomática, mantener la lactancia materna con EPP. Si tenemos moderado o severo la sintomatología, hay que ver cómo esté la mamá también. Siempre estimular la lactancia materna. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no pudimos estimular la lactancia materna por la condición de la madre? Sí la podemos recuperar, ¿ya? Y tenemos las herramientas para recuperarla. Se hizo un estudio no recuerdo bien, algo de 150 madres adoptivas y se usaron las técnicas de recuperación de la lactancia materna. El 84% de ellas pudo amamantar. Por lo tanto, tenemos que ocupar las técnicas para esto. ¿Cuáles son las técnicas? Mucho contacto piel a piel, mucho regaloneo, harto relajo para que la oxitocina sea secretada. Extracción. Sin extracción no va a producir. Hay una técnica que se llama el power pumping o la extracción poderosa, en donde la mamá
y necesita ayuda al contexto también, porque acá la mamá tiene que estar solamente dedicada a la extracción de leche materna. La mamá, entonces, tranquilita en una pieza, ¿cierto? Ojalá con contacto piel a piel o con un paño con el olor de la guagüita, escuchándolo, mirándolo, ¿cierto? 20 minutos de extracción, 20 minutos de extracción en ambas mamas. Luego descansa 10 minutos, luego 10 minutos de extracción, luego descansa 10 minutos, parte de nuevo. Y este ciclo se repite 3 veces. Y esto se puede hacer por 2 días. En realidad con 12 horas basta más o menos. Y al tercer día ya la producción de leche quedó establecida. Ahora, ¿cómo le damos la leche a la guagüita? Tenemos que evitar la disfunción motor oral. O sea, ojalá esta leche que se extrae de la mamá se la den con un suplementador al dedo. Con el suplementador al dedo, el niño ensaya, digamos, que entrena su succión y la va a hacer más eficiente. Y cuando ya la mamá pueda ponerse al pecho al niño, para estimular mejor la producción, podemos usar el suplementador al pecho, ¿ya? Estas técnicas, la verdad, es que funcionan bastante bien, pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, explicarle a la mamá y el acompañamiento acá es esencial. Una mamá que no está acompañada en la lactancia materna va a haber fracaso en la lactancia. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos que mirar el costo-beneficio. Tenemos que mirar porque es necesario ver los costos. Acá este es un estudio español, solamente para resumir. A los 6 meses de vida, los niños que fueron alimentados con leche materna, yo los traspasé a pesos chilenos, ¿ya? Entonces acá lo que se midió fue el costo sanitario, el costo de médicos, de test, de medicamentos. Entonces, aquellos niños que se alimentan con leche materna, los primeros 6 meses de vida, mensualmente una familia se puede ahorrar entre 300, en realidad no una familia, la familia o el sistema de salud se puede ahorrar entre 300.000 y 260.000 pesos. En promedio, un niño que es alimentado con fórmula gasta 736.000 pesos. Esto puede ser que salga directamente del bolsillo de los padres, o salga de FONASA, o salga del ISAPRE, o finalmente sea un costo asumido solamente por el sistema de salud, pero es costo. Es un costo familiar, es un costo del sistema, es un costo del Estado que se puede ahorrar con la lactancia materna. Y cuando nosotros vemos acá a nivel global, a nivel mundial, qué es lo que pasa, es enorme el ahorro. Tú te puedes, o sea, un país, mientras más bajo el nivel económico del país, más dinero ahorra por mortalidad infantil. Estamos hablando de billones de dólares. O sea, por ejemplo, un país con bajo medio, que así estamos nosotros, se ahorra 35 billones de dólares al año en mortalidad infantil. En mortalidad materna ahorra menos que en mortalidad infantil. En el costo total por salud se ahorra, un país como Chile ahorra 80 billones de dólares. Por lo tanto, esto es un costo que sí tenemos que considerarlo, al momento de defender la lactancia materna. Acá no es, el beneficio sí es evidente en todos los aspectos, pero salud pública también tenemos que considerarlo, entonces es necesario mirarlo desde ese punto de vista también. Ahora tenemos que pensar que cuando queremos defender en un servicio, en un hospital, ante un director de hospital lo primero que tenemos que hacer es mostrar esto. Y ahí claro que te creen que un lactario es necesario, que un banco de leche es necesario, ¿cierto? Que formar a los profesionales de salud es necesario. Porque en un país, en los países de Latinoamérica y el Caribe, el costo total de salud por lactancia materna son, que lo que te ahorraría serían casi 37 billones de dólares. Es un montón de dinero que se puede usar en otras cosas, en salud, sistema de salud, derecho a la alimentación, etcétera. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar, que el COVID no es un factor, no es un motivo para no hacer lactancia materna, que no es un motivo para restar absolutamente todos los beneficios que tiene la lactancia materna. Y eso es lo que uno debería hacer, un menú de leche para nuestros niños. Bueno, y eso era lo que yo quería
compartir con ustedes y cualquier duda me la pueden hacer llegar y con gusto les responderé. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Ha sido una tremenda presentación. Vamos a esperar unos minutitos para ver si tenemos algunas preguntas. La semana pasada empezaron a entrar algunas preguntas después, así que vamos a dar unos 5 minutitos para ver si aparecen algunas preguntas por ahí. A ver. Acá hay una pregunta. Hola, había leído una noticia que decía que la lactancia materna protegía al niño en caso de contagio. ¿Qué hay de cierto en eso? Mucho, mucho de cierto, porque lo que se ha visto es que los recién nacidos que han sido contagiados por COVID con lactancia materna presentan mucho menos síntomas y los síntomas son mucho menos graves. Puede que se contagie igual, pero la sintomatología va a ser mucho menos grave que si estuviese con fórmula. Así que sí, es totalmente cierto. Perfecto. A promover la lactancia materna, entonces. Efectivamente. Pro lactancia materna, absolutamente. A ver si llega alguna otra pregunta. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Ay, parece que llegó una. Acá un mensaje. Seca, profe, gracias por aportarnos con sus conocimientos. Ay, qué lindo. Un 7, un 7. Muchas gracias por esos lindos comentarios. Bueno, entonces, si es que no hay más preguntas, estaríamos llegando al final de esta charla. De todas formas, a todos quienes se inscribieron, esta charla va a llegar. Ahí llegó otra pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando las mamás están hospitalizadas por COVID? Ahí todas las recomendaciones lo que dicen, extracción, mucha extracción. Y guardar esa leche, a pesar de que no puedan tener al recién nacido, al lactante con ellas, esa leche sí se le puede dar al niño. Entonces, extracción. Ahora, ¿qué se recomienda de la extracción? Ojalá que le lleven, que la puedan llevar en estos coolers, que le puedan llevar que le lleven un extractor, un cooler, y que ella vaya guardando la leche pueden ser en frasquitos de vidrio de boca ancha, que hayan sido lavados previamente, y la madre, antes de extraerse la leche, mascarilla y un muy buen lavado de manos. Y el extractor, post extracción, muy bien lavado. Esas son las recomendaciones. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta que dice, después de los 6 meses, ¿la leche cambia? Es que la leche cambia, pero no es para mal, sino que nosotros somos las mamíferas, como nosotras, tenemos unas glándulas mamarias muy inteligentes. Entonces, la leche se va modificando de acuerdo a la necesidad nutricional del niño.
Incluso la producción uno la va modificando de acuerdo a cómo el niño succiona, al peso del niño, a cómo se sacia. Entonces sí se va a poder modificar, pero se modifica para bien y de acuerdo a la necesidad de tu hijo. O sea, esto yo creo que es buena la pregunta, porque no hay leche mala. Todas las leches maternas son buenas y todas las leches maternas son distintas. No hay esto, no, es que, por ejemplo, este típico comentario, es que mi leche es mala. No, no hay leche materna mala. Todas las leches maternas son buenas. Lo que puede haber un error en cómo yo tengo la técnica de lactancia materna, en cómo yo me posiciono, cómo es el acople, pero la verdad es que el 80% de los problemas de lactancia es por la técnica y eso es absolutamente mejorable. O sea, de hecho, la UNICEF y la OMS, no sé si se acuerdan que hace años, por ejemplo, leche materna solo hasta los 6 meses, después solo hasta el año, después hasta los 2 años. Ahora lo que dice la UNICEF y la OMS es que hasta que el binomio quiera. O sea, si el binomio quiere, la mamá y el niño o la niña quieren dar lactancia materna hasta los 20 años, puede seguir, porque no es un problema, no es un problema. Una vez que el niño tiene una madurez neurocognitiva, solo va a dejar de succionar. Si la relación, la vinculación y el estilo parental es sano, va a dejar de succionar porque ya va a tener otro interés en uno. Va a haber una madurez. Eso. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta, dice, profe, pero aquellos recién nacidos que no han recibido lactancia materna, igual tienen posibilidad de tener una buena salud, ¿verdad? Claro, claro que sí, pero yo pensé que me iban a preguntar cuando tenía las notas. Sí, sí, porque me han preguntado. Sí, tienen posibilidad de igual, o sea, yo creo que, como yo siempre digo, mira, hay mamás que no pueden dar lactancia materna, que no pueden, o sea, por ejemplo, una mamá con quimioterapia, una mamá con SIDA en Chile no puede dar lactancia materna porque es menos seguro que no hacerlo. Entonces, lo que yo tengo que pensar es al revés, es que justamente en este grupo de niños que han sido alimentados con fórmula láctea por X motivo, yo tengo que vigilarlos más, tengo que hacer mayor vigilancia del estado nutricional, tengo que hacer más prevención, más promoción de hábitos saludables, porque no van a tener este factor protector. Tienen un factor, digamos que tienen un escudo menos de protección, pero claro que pueden ser sanos, de todas maneras. Perfecto. Acá hay otro comentario que dice, excelente presentación, muchas gracias. Y Gracias. no sé si habrán más preguntas. Hasta el momento no hay más. Ya, bueno, si no hay más preguntas, justo llegó otra. ¿La leche materna de otra madre es una alternativa? Sí, también es una alternativa. Sí, de hecho, en otros países los bancos de leche son súper usados porque es mucho mejor la leche de otra mamá a que una fórmula láctea, porque la leche de otra madre igual va a tener inmunoglobulina, igual va a tener todos estos factores no nutritivos, pero de sistema inmune. Perfecto. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo dura la leche post extracción refrigerada? Depende cómo uno digamos que lo organice, pero al aire libre puede durar depende de la temperatura ambiente. Por ejemplo, ahora como hoy, puede durar 12 horas, seguro. En refrigerador puede durar de 3 en estos refrigeradores que están como a 4 grados, 4 o 6 grados, creo que son como lo que uno siempre tiene. Puede durar de 3 hasta 5 días y congelada puede durar hasta un año. Tiene una larga duración porque incluso el que esté al aire libre tiene duración porque justamente tiene estos componentes antibacterianos y antivirales, antimicóticos. Por eso que se puede mantener al aire libre. Perfecto. Acá hay un comentario, no sé si es comentario o pregunta, dice, brote de crecimiento y lactancia. Crisis transitoria de lactancia. Sí, Perfecto. esa es la traducción.
Sí, pues claro que es un problema también, porque es un problema que tiene que ser, que la mamá tiene que ser aconsejada, porque más o menos entre los 3 meses y los 4 meses hay uno, y luego puede haber otro entre los 6 y los 7 meses, y que cuando uno lo ve, digamos que en la curva natural del lactante es justamente el periodo en que crecen más y el periodo en que se activan más. A los 3, 4 meses ya se sientan, juegan con las manos, tienen un ciclo circadiano, un ciclo sueño más establecido, y a los 6 meses ya, incluso hay algunos que gatean. Entonces ahí lo que pasa es que los niños abruptamente empiezan a tener más hambre, empiezan a tener, ¿y por qué tienen más hambre? Porque tienen más gasto energético, solo por eso. Entonces la mama no se logra adaptar tan rápido a la cantidad de producción, ¿ya? Entonces lo que uno tiene que hacer cuando pasa esto, o cuando, en realidad cuando uno percibe que la guagüita no está quedando satisfecha, lo que uno tiene que hacer, dar, o sea, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, y no estresarse. Y entender que es una crisis y que va a pasar. Y que digamos que tu neurohipófisis y tu hipotálamo tienen la capacidad para generar hormonas. O sea, yo creo que aquí uno tiene que confiar en la naturaleza. Porque si yo me desespero, ¿qué es lo que voy a hacer? Fórmula láctea. Y cada vez que yo le doy esa fórmula láctea es un tiempo en donde yo no estoy estimulando a la mama. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, no desesperarse y darle muchas veces, y sobre todo en la noche. Yo sé que es lata, yo tengo 3, entonces tengo en promedio, si yo lo junto, casi 6 años de lactancia materna, y de verdad que uno quiere dormir, ¿ya? Yo lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué yo recomiendo en la noche? Porque en la noche se secreta la prolactina, y la prolactina es la hormona que produce la leche, ¿ya? Entonces, en la noche se ha visto que es cuando más uno produce. Por eso que harta succión, harta extracción, harta calma, creo yo, harto regalonearse, tratarse bien y no poner en duda la capacidad de amamantar, creo yo. Súper necesario. Perfecto. Bueno, no han llegado más preguntas. Excelente presentación, excelentes comentarios, Ceci. Para todos los Gracias. asistentes, esta charla se les va a enviar un link a YouTube para quienes quieran volver a escucharla. Para los que tengan pruebas asociadas a esto, que sé por ahí que hay. Yo creo. Y bueno, Ceci, nuevamente te doy las gracias por esta tremenda charla. Muy agradecida por tu aporte, por todos los contenidos, la información que nos entregaste. Parece que llegó una pregunta. Muchas gracias, te dicen ahí. Así que, Gracias a ustedes. a nombre de la carrera, de todos, muchas gracias por participar. Y bueno, esperamos, eres parte del equipo, así que esperamos tenerte aquí mucho tiempo. Ya. Ya, los dejo entonces también, que estén muy bien. Ahí nos estamos viendo por ahí. Que estén bien. Nos vemos en la próxima charla. Así que muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima fecha.